Y hoy con Miguel Serna, a quien también le agradecemos mucho realmente que nos dé este tiempo para conversar de un tema del cual en Uruguay se habla poco. Y creo que es muy bueno que este ministerio que trabaja fundamentalmente con trabajadores y con empresarios, también nos acerquemos a la realidad del mundo empresarial. Y yo creo que para este ministerio y para el país es importante también conocer cómo el mundo empresarial se mueve. Yo creo que puede ser para nosotros un conocimiento, un acercamiento, una reflexión muy importante para seguir conociendo la realidad. El objetivo es seguir conociendo la realidad. Para hablar de América Latina elegimos algunos países que fueran representativos de la diversidad de América Latina. No todos, pero sí algunos. Lo primero que les hicimos fue una serie de preguntas típicas que ustedes ya conocen, típicas de la ciencia política, de cultura política, de cómo percibían la democracia, las instituciones en su país. Eran preguntas más bien de control. Pero lo primero que nos llamó la atención, y después las chequeamos con otro tipo de investigaciones de este tipo, como el Latino Barómetro, y quedaban más o menos lo mismo para el mismo periodo, con lo cual nos dejamos tranquilos, en realidad nos daban la percepción que tenían los académicos respecto al funcionamiento de la democracia, de las instituciones y de la influencia de las élites económicas, que las preguntamos, y de la ciudadanía sobre las élites política, nos daba bastante parecido a lo que daba el Latino Barómetro y nos daba una situación bastante crítica y bastante preocupante para la región. El 57% promedio estaba insatisfecho, muy insatisfecho con el funcionamiento de la democracia en la región. Obviamente acá la diferencia es justamente el Río de la Plata. En los únicos países donde la percepción de la democracia es bastante mejor, es justamente en Argentina y en Uruguay. Les preguntamos si los políticos en una escala de 1 a 10, los políticos que respondían más a las demandas de la ciudadanía o a las demandas de las élites económicas. Y en realidad encontramos que de 1 a 10, donde 1 era totalmente a la élite económica y 10 eran totalmente a la ciudadanía, la media de América Latina se encontraba en 2, casi 3. O sea, una tendencia más hacia este lado que hacia este otro, salvo en el Río de la Plata. O sea, la valoración sobre la democracia y la atención sobre ciudadanía era bastante coherente. Reflexiones sobre resultados en andamento. Primero, la preocupación sobre la frágil situación de la democracia en la región. Nosotros los uruguayos tendemos a vernos siempre como isla, pero bueno, tampoco podemos quedar ausentes de lo que está pasando en la región y la percepción de esta investigación refuerza otros tipos de investigación que vienen a decir esto, donde la democracia tiene déficit de confianza y donde una parte de esos problemas de representación está vinculado a la percepción que se tienen sobre grupos de poder fácticos, de influencia sobre la política y su grado de influencia sobre la política. Efectivamente, tenemos algunas características de una percepción sobre la democracia, una valoración sobre las instituciones, una valoración sobre la ciudadanía en general, bastante más positiva, y este estudio en general vuelve a retomar o aportar evidencias parecidas a otros en el mismo sentido. Bueno, en primer lugar señala o corrobora la presencia de los empresarios en la vida política. Esa es una novedad, sobre todo en la vida política del escenario público de los partidos, de los gobiernos, de la influencia que tiene en la vida política cotidiana de América Latina a nivel de los gobiernos y a nivel de parlamento. Y también al mismo tiempo corrobora las diferencias dentro de América Latina. Encontramos países como México, como Brasil,
donde las élites económicas, particularmente las élites empresariales, tienen mucha influencia en la vida política y así es percibido, por lo menos por los expertos, y al mismo tiempo tienen presencia en el Parlamento muy fuertemente. Y tenemos en el otro extremo los países del Río de la Plata, como Argentina y Uruguay, donde su presencia es menor, donde están más mediados a través de los partidos, a través de la ciudadanía, a pesar de lo cual, insisto, aparece esa presencia permanente, no solamente a nivel de la vida política en común, de vida política partidaria, sino también de lo que son las burocracias y los distintos asesoramientos. La burocracia pública. También aparece, o el estudio trata de mostrar la diversidad de actores que hay en el mundo empresarial, ¿no? Hoy tenemos un mundo empresarial que tiene las tradicionales cámaras empresariales, pero tiene también grupos transnacionales, tiene también grupos nacionales, también tiene empresarios individuales. Y una de las preguntas importantes para nosotros es cuáles y qué tipo y quiénes de ese conjunto de empresarios entran en la vida política, porque no son todos los que entran, y este estudio lo que trataba era dar cuenta un poco de esa diversidad y de esa presencia al mismo tiempo. Uruguay en general como Argentina muestran en un contexto de una frágil percepción de la democracia, de las instituciones y de la ciudadanía, de un Estado muy cooptado en América Latina. Los únicos países que aparecen en el estudio como claramente con una valoración mejor de las instituciones políticas, de las instituciones sociales y de la ciudadanía en relación a las élites económicas es Argentina y Uruguay. O sea, ahí seguimos teniendo ese perfil de diferencia. Los empresarios siempre estuvieron, en el título pusimos de los bastidores al escenario público, porque en los bastidores siempre estuvieron o siempre están presentes. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que aparezcan después de las transiciones democráticas, en el juego democrático, empiecen a aparecer políticos y partidos que se presenten con un discurso empresarial, con una cara empresarial, no solamente que provengan del ámbito empresarial, sino que empiecen a hablar de la gestión, del saber managerial, del campo empresarial como un campo legítimo para la política, que la política debiera tener en cuenta. Eso es lo nuevo. En algún momento en el Uruguay, sobre todo a fines de los 60, también apareció episódicamente ese discurso, ¿no? El discurso de la eficacia, el discurso de la gestión, el discurso de la empresa la política como una empresa. Bueno, eso sí es un ámbito o un aspecto bastante nuevo, ¿tá? Y que aparece en muchos países y en muchos partidos de la región.